Abrimos la sesión esta tarde para efectuar la presentación de un libro interesantísimo sobre la arquitectura y todo lo que conlleva esta principal de las artes en el mundo, titulada Memoria de un arquitecto, arquitectura y patrimonio histórico siglo XVI, o siglo XXI, es que la X la he formado en una V. Conferencias, restauraciones y artículos sobre Sevilla. Según el programa redactado para este acto público y solemne, nos atendremos al siguiente orden. En primer lugar, vamos a darle la palabra al ilustrísimo señor don Juan Ruesga Navarro, arquitecto y escenógrafo y además académico numerario de la sección de artes escénicas. Cuando usted quiera, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Académicos, académicas, colegas, señoras, señores, amigos en general. La presentación del libro de Fernando Mendoza Castel, Memorias de un arquitecto, nos da la oportunidad de estar reunidos, José García Tapial, Fernando Mendoza y yo mismo, y algunos más, como Roberto Luna y algún compañero más que están en la sala. Digo, están reunidos tres arquitectos, amigos y cómplices de muchas circunstancias en esta ciudad, en este oficio y con muchos momentos compartidos, tantos profesionales como familiares, desde hace años, cuando todo empezaba. Gracias, Fernando, por la invitación a acompañarte hoy. Como el señor García Tapial ha prologado el libro, espero, supongo, en su inmediata intervención describirá el contenido de la publicación y su alcance con detalle. Por ello, prefiero, por una parte, centrarme en el significado que esta publicación tiene en el conjunto de la obra de Fernando Mendoza. Eso en primer lugar. En segundo lugar, comentar algún párrafo de los textos incluidos en el libro y finalmente hacer un ejercicio de evocación que no me he podido resistir sobre lo que a mi entender nos une a estas tres personas que he mencionado, a José García Tapial, a Fernando Mendoza y a mí mismo. Bueno, empezamos. En este libro, creo, el autor insiste y matiza lo que ya trató en su discurso de ingreso en esta academia y que en esta ocasión detalla en los textos seleccionados que ha incluido en el volumen. Es muy significativo que entre todo lo que ha escrito en su vida, que es mucho, porque Fernando siempre ha tenido una gran facilidad para escribir, hayan sido estos y no otros los textos incluidos. Lo digo porque, como tendrán ocasión de repasar el libro, creo que es significativo lo que está escogido por él y seleccionado después de tantos años de proyectos, artículos y conferencias. Y creo que tanto en el discurso como ahora en el libro, con los escritos concretos, digo, escogidos, Fernando explica a las nuevas generaciones, porque creo que es a quien va dirigido el libro, de manera clara y explícita, directa, como siempre habla él y escribe, cuál es su intención. No en vano abre el libro con una cita de Oscar Wilde: la memoria es el diario que todos llevamos con nosotros. En mi opinión, Fernando indica un deseo y un objetivo. El deseo de explicar tanto las razones que han motivado sus obras, poniendo en negro sobre blanco en la memoria de sus proyectos las razones, digo, de por qué ha hecho en cada caso y en cada edificio lo que ha hecho, y también los porqués de sus opiniones profesionales y vitales expresadas a través de sus conferencias y sus artículos concretamente. Como digo, ya en su discurso nos pulsaba, nos llamaba a que no olvidemos lo que hemos vivido como personas,
como colectivo, como generación, en nuestra ciudad y su arquitectura, tanto la preservada como la perdida. Y también un llamamiento a que no olvidemos ya a los profesionales en general y en concreto a todos nosotros, al amor y respeto al oficio que tanto amamos y que nos une, la arquitectura. ¿Y todo ello con qué razón? Bueno, yo interpreto que nos llama para que mantengamos intacta y dispuesta la capacidad crítica que permita tomar nuestras propias decisiones tal como él hace y se compromete, digo, en sus propios escritos. Pero al leer las páginas del libro percibo, sin duda, alegría y esperanza en el futuro, pero también algo de amargura y algo de dolor, porque los cambios que necesitamos, en su opinión, tardan en producirse. Es más, no sabemos si se producirán. Con palabras del autor del retrato de Dorian Gray, ya siguiendo el rastro que él me marca en su libro, podemos decir que hasta la memoria de una alegría tiene su amargura y los recuerdos de un placer el propio dolor. Del contenido del libro he escogido algunos párrafos que me parecen significativos. En concreto me he centrado en la conferencia El proceso de restauración, impartida en el año 2001 en el Máster de Restauración de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, en la que el autor, Fernando Mendoza, expresa su pensamiento sobre la arquitectura, la restauración y los resultados de la misma. El primer texto que nos ofrece el autor y que he escogido es el siguiente. Dice, cito, «Tengo el convencimiento de que la arquitectura en general y la restauración en particular están íntimamente relacionadas con el proceso en que se producen. La arquitectura es una disciplina que se desarrolla en el tiempo, que implica importantes inversiones y que necesita un promotor público o privado con unos cuantiosos recursos económicos, un arquitecto, con todo lo que significa, un constructor y unas tecnologías. Todo ello constituye un entramado de situaciones complejas que caracterizan y condicionan el resultado final». Fin de esta cita. Más adelante continúa, y cito de nuevo, «Cuando nos enfrentamos a un edificio histórico con patologías, la primera tarea es completar el conocimiento del mismo. Los edificios son estructuras complejas apoyadas sobre un terreno concreto y afectados por la gravedad, el deterioro del uso y el paso del tiempo. Cuanto más conozcamos el edificio y su historia, más elementos de juicio y valoración tendremos para poder actuar. Solemos tener una idea, dice Fernando, platónica y abstracta de un edificio, ligada a sus aspectos estéticos, históricos y visuales. Solo cuando penetremos en su materia, dice, en su carácter constructivo concreto, podremos intervenir en él con solvencia. El edificio nos habla y su voz es más fuerte cuanto más lo conocemos. Finalizo con el siguiente breve párrafo. Dice Fernando Mendoza, «Un edificio restaurado nunca será el mismo que cuando se construyó, por mucho empeño y presupuesto que se ponga en ello. El edificio se ha deformado con el tiempo, sus relaciones con la sociedad han cambiado, su lectura e interpretación son muy distintas. El edificio es otro». En estos tres párrafos que he escogido, reconozco, aparte, digamos, del conocimiento y sabiduría de Fernando en el tema concreto de la restauración, las sensaciones que tiene un arquitecto a lo largo del ejercicio profesional. Primero, la dificultad de la tarea por las múltiples circunstancias y personas implicadas en un proyecto y no digamos en una obra. Segundo, el paso inexorable de la idea concebida, después dibujada y más tarde convertida en materia que representa la madurez de la persona y del edificio, con la pérdida de la imagen idealizada, platónica, dice el autor, a la realidad de la obra concreta, que aceptamos o debemos aceptar nosotros mismos con aciertos y errores. Y tercero, y muy importante,
la renuncia que supone entregar la obra terminada, cortar el cordón umbilical que durante un tiempo nos ha ligado profundamente el edificio en una cierta intimidad y entregarlo al mundo para que lo utilice, lo disfrute y lo cambie. Enhorabuena, Fernando, por esta publicación y gracias por la oportunidad de reflexionar sobre la arquitectura y la agradable circunstancia de que estemos coincidiendo tantos compañeros, en concreto los tres que vamos a intervenir. Porque nos conocemos bien y sabemos que no coincidimos en todo. Es más, a veces discrepamos claramente, pero eso no impide que compartamos fraternalmente esas mismas discrepancias. Pensando alguna idea, alguna imagen que ayudara a explicar lo que han supuesto nuestras experiencias en común a lo largo de todos estos años, en una búsqueda en Internet, esa maravillosa y virtual Biblioteca de Alejandría que nunca pudimos soñar, aparecieron en la pantalla del ordenador unos planos realizados por un ingeniero militar norteamericano sobre el río Mississippi, en el siglo XIX, principio del XX, que, como saben, recorre de norte a sur ese país a lo largo de casi 4.000 kilómetros. En numerosas hojas había dibujado con mucho rigor y detalle los distintos cauces y meandros del río a lo largo de los años, cada uno con un color que sobre el papel tienen el aspecto de un bello trenzado de gran complejidad. La suma de todos esos cursos fluviales entrecruzados eran, sin duda alguna, la verdadera imagen del poderoso río más allá de un instante concreto. Así pensé y cogí por los pelos esa imagen, me tocó y pensé que ha sido así nuestra vida en cierto sentido. Vueltas y revueltas en meandros que representaban nuestras distintas ideas, formas de ver, de pensar, que nos han llevado a coincidir, entrecruzarnos, a debatir, siempre aguas abajo, hasta confluir en esta antigua institución, la Academia de Bellas Artes de Sevilla, una ciudad modelada por sus meandros, pero siempre en el amplio cauce de la madre vieja del río que ha supuesto nuestra común profesión, esta ciudad y nuestra amistad. Muchas gracias, Fernando, y enhorabuena. Tras felicitar a nuestro compañero don Juan Ruesga Navarro por sus interesantísimas palabras que han sido, creo, un afortunado introito para el acto que hoy celebramos y que, como se ha dicho, no es otro que el de la presentación del libro que acaba de publicar nuestro compañero don Fernando Mendoza y que tiene como foco, como núcleo principal, el estudio de la arquitectura y del patrimonio histórico del siglo XXI. Dicho esto, le doy la palabra al ilustrísimo señor don José García Tapial y León, arquitecto y académico correspondiente de esta real institución que hoy nos convoca. El señor García Tapial tiene la palabra. Queridos amigos todos, nos convoca hoy aquí la presentación de un libro de Fernando Mendoza. Y yo, como culpable del prólogo, me veo obligado a hacer un poco las mismas funciones con la presentación de este libro. Hablar de Fernando Mendoza para mí es muy grato, pero a la vez es algo embarazoso. Es muy grato porque siempre es agradable hablar de los logros y aciertos de un amigo muy querido. Pero a la vez es embarazoso porque siempre resulta de este modo cuando se habla bien de alguien de la propia familia. Y eso es lo que siempre ha sido Fernando para mí, un miembro de mi familia, no de la familia consanguínea, sino de la familia que se va forjando a lo largo de toda una vida, compartiendo alegría, decepciones, éxitos
y fracaso. Por eso he dicho muchas veces que Fernando, además de un amigo y compañero, es para mí un hermano. Y volviendo a la presentación, que ya nos reúne, es un tópico decir que el autor no necesita presentación, así que le voy a ahorrar la lectura del currículum, que sería eso también sí que sería embarazoso. Solamente diré que sucesivamente ha sido un entusiasta profesor universitario, un combativo cargo colegial, un independiente profesional de ejercicio libre, urbanista de la función pública, miembro de la Comisión del Patrimonio, articulista prolífico y, sobre todo, brillante arquitecto restaurador de nuestro más valioso patrimonio histórico, reconocido con el Premio Nacional de Restauración y académico de esta Real Casa. Mérito y trayectoria que han sido sobradamente divulgados. Pero yo quiero hoy relatar dos circunstancias, dos hechos, dos anécdotas que voy a llevar. Son dos intervenciones sobre el patrimonio que salvaron dos edificios monumentales de nuestra ciudad y cuya intervención apenas se ha sido conocida por unos pocos. El primero de ellos fue la paralización mediante una denuncia pública de la subasta del Ministerio de Defensa para el derribo y la posterior construcción de viviendas del cuartel del Carmen, esto es, del antiguo convento del Carmen. Gracias a esa denuncia pública se paralizó esta subasta pública que ya se había convocado y fue posible pues incorporarlo como bien público y rehabilitarlo, y hoy está perfectamente en funcionamiento como conservatorio, como todos sabéis. La otra intervención fue más individual y más valiente en Odebrecht, porque él personalmente, sin más medios ni más herramientas que sus palabras y sus argumentos, se interpuso ante las máquinas retroexcavadoras que ya iban a iniciar la demolición de la trianera Casa de las Columnas en la calle Pureza. Eso fue realmente una intervención que no solo paralizó la destrucción de un importante edificio monumental de nuestra ciudad, sino que permitió su posterior adquisición por el ayuntamiento y su rehabilitación, y hoy funciona como centro cívico del barrio, ¿no? Consta aquí la eficiencia y determinación de ambas acciones no suficientemente divulgadas. Pero aquí hemos venido a hablar de su libro. Primero del título. Esto de la memoria de un arquitecto hace pensar que estamos ante un relato autobiográfico. Nada más lejos de la realidad, porque esta selección de conferencias, artículos, clases magistrales y no nos relata la peripecia de su vida, sino que lo que nos está relatando es cuál es su perfil profesional, sus inquietudes, su forma de encarar la recuperación de un edificio monumental, del rigor con que se afrontan estos temas, de su preocupación por el patrimonio de la ciudad y su generosidad en hacernos partícipes de sus conocimientos. Aunque el autor los ha ordenado según el medio de transmisión, ya sea conferencias, artículos, clases magistrales, etc., yo prefiero agruparlos temáticamente en tres grandes apartados. El primero de estos trataría sobre la teoría de la arquitectura en general y sobre la restauración y recuperación del patrimonio en particular. Esta es, digamos, la clave, el apartado más pedagógico, más docente del libro. El segundo supone la aplicación práctica de todos esos principios que se han esbozado teóricamente en el apartado anterior en tres casos concretos. Las restauraciones de San Luis de los Franceses en Sevilla, de la Iglesia de los Descalzos de Écija, por la que obtuvo el Premio Nacional de Restauración,
y, por último, la ejemplar de la Colegial del Salvador de Sevilla. El eslogan de esta última intervención, abierto por obras, nos introduce en el último de los bloques, que no es otro sino la generosidad en la transmisión de sus conocimientos, plasmada en numerosos artículos en la prensa diaria, las conferencias, las intervenciones en distintos foros. Ese abrir la experiencia del arquitecto para que sea conocida por la ciudadanía en general supone una gran generosidad del profesional por su parte. Como ciudadano comprometido con la Sevilla patrimonial, nada de esta le ha sido ajeno. Los temas que se tocan en sus artículos son, pues, desde la Torre Peli a la Atarazana, del Alcázar a la Casa de la Moneda, del Museo de Bellas Artes a la degradación de la Palmera. Y todo ello expuesto con rigor y claridad en la comunicación. Riguroso en lo profesional, comprometido como ciudadano y generoso compartiendo públicamente sus conocimientos. Rigor profesional, compromiso ciudadano y generosidad en la comunicación. De todo esto trata el libro. Léanlo con atención. Muchas gracias. Tras agradecer, como siempre, a don José García Tapial sus precisas palabras, el enfoque que siempre da en sus intervenciones y que constituyen para el público que asiste al acto, pues una enseñanza magistral que ha ido adquiriendo a través de sus años como uno de los grandes expertos en la arquitectura sevillana, y que ha logrado con sus palabras diseñar una panorámica espléndida del libro que hoy presentamos a todos ustedes. Y ya para poner punto final a este acto, cedemos la palabra al ilustrísimo señor don Fernando Mendoza, quien tendrá a bien hacer algunos comentarios sobre su publicación. Don Fernando, cuando guste. Queridos amigos Juan Ruesga y Pepe García Tapial, cuando éramos chiquititos, cuando teníamos 20 y pocos años, formamos un estudio juntos y realmente lo pasamos muy bien en aquella época. Pero más allá de ello, yo quiero plantear por qué este libro. En general, los arquitectos no solemos escribir. Es decir, somos una profesión que, excepto Pepe y Juan, que lo hacen muy bien, por cierto, no tenemos la costumbre de explicar nuestros edificios, por qué los hacemos, cuál es la razón última, cuáles son las tendencias que hemos tenido que asumir. Pero es un error porque la arquitectura es un arte público, es decir, la arquitectura se queda ahí durante muchísimos años y un error en la arquitectura implica un error en la ciudad. Por lo tanto, en primer lugar, yo quiero hacer un llamamiento a los arquitectos para que expongan su obra y expongan las razones por las que lo hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen, porque me parece fundamental. Mientras que un pintor no pasa nada si se equivoca en un cuadro, o un escultor en una escultura, o un músico en una composición, la obra de arquitectura permanece para los restos, durante muchas generaciones. Y eso implica una responsabilidad muy seria para el profesional que se atreva a acometerla. En segundo lugar, conservar la memoria. El libro cubre solamente los últimos 25 años, no llega, a partir del año 2000, porque, como decía antes Pepe García Tapial, hubiera sido un volumen enorme el tener que recoger los textos con los que empezamos en el Correo de las Artes del Correo de Andalucía en los años 70.
Por lo tanto, es importante para mí que quedara algo de todas las, digamos, conferencias, artículos y demás, porque un artículo se lee y se olvida. Una conferencia, yo tengo la costumbre de escribirlas completas, aunque luego no las lea o las lea de otra manera o improvise, pero lo oyen 30 o 40 personas y ya está, se acabó. Entonces, la relación entre el esfuerzo que se hace para poder realizar, pergeñar esa conferencia o ese artículo y el resultado es muy pobre. Mientras que si están agrupados en un libro ya tiene otro sentido. De alguna manera se ve de una forma más global y tiene una especie como de tiempo congelado. ¿Qué ha pasado en Sevilla en estos últimos 25 años? Lo anterior está en mi discurso de entrada en esta Real Academia, que fue los años de plomo del patrimonio arquitectónico de Sevilla, que lo he introducido como una especie de background, que dicen los americanos o ingleses, de dónde venimos y cómo hemos salido profesionalmente de ese agujero. Pero después el libro se organiza en tres grandes bloques: conferencias, restauraciones y artículos de prensa. El libro también es un alegato contra la pretendida modernidad que ha arrasado Sevilla. En palabras de David Chipperfield, el conocido arquitecto inglés, premio Pritzker de arquitectura, solo hay que ver las ciudades y los pueblos para darse cuenta de los errores que se han cometido intentando ser modernos. Perdón. La modernidad derribó las maravillosas puertas de la muralla de Sevilla. La modernidad ha derribado un tercio del patrimonio histórico sevillano, el patrimonio arquitectónico, y la modernidad todos los días nos ofrece un espectáculo desolador, porque es una modernidad muy mal entendida, es una modernidad del siglo XIX, cuando se entendía que el futuro de las ciudades pasaba por arrasarlo, cambiar las alineaciones, derribar la arquitectura histórica, siglo XIX y hasta los años 30, porque no olvidemos la responsabilidad del movimiento moderno en todo este proceso. La búsqueda esta de modernidad ha llevado a las administraciones públicas al incumplimiento descarado de la ley. Por ejemplo, la Seta de la Encarnación y las Atarazanas incumplen las leyes y reglamentos del patrimonio histórico. La Torre Peli incumple la normativa patrimonial y el Convenio Europeo del Paisaje firmado por el Gobierno español. Es decir, en ocasiones las administraciones que están obligadas a velar porque se cumpla la ley son las primeras en transgredirla. Podemos decir, ¿quién vigila al vigilante? Porque no existe ninguna forma de parar una aberración urbanística que no sea en los tribunales y si acaso. El contenido del libro es una introducción muy entrañable redactada por don José García Tapial y después del prólogo y la conferencia de introducción a esta academia vienen los siguientes bloques. En conferencia, el proceso de restauración, que en un máster de restauraciones de la Escuela de Arquitectura, rehabilitación, reciclaje, en que se habla ya de cómo reciclar de alguna manera los edificios antiguos, el paisaje cultural de Carmona, que es una aportación a la declaración, al intento de declaración de Carmona como patrimonio mundial,
los enterramientos de Colón, que es una conferencia a la que le tengo mucho cariño porque yo trabajé durante 5 años en la Cartuja con el arquitecto Roberto Luna, que está aquí en la sala, y de alguna manera siempre nos intrigó mucho la figura de Colón, su enterramiento en la capilla de Santa Ana, a la derecha, la primera capilla entrando en la iglesia a la derecha, y la figura del Fray Gaspar Gorricio, que fue un íntimo amigo de Colón. La Cartuja fue la casa de Colón en Sevilla. Siempre que venía a Sevilla, que vino con mucha frecuencia, se alojaba allí, y Fray Gaspar era, digamos, no solo su amigo, sino su notario, su banquero, el que guardaba sus papeles en un arca de hierro que tenía en su celda. Y, por supuesto, fue el segundo enterramiento de Colón. Colón muere en Valladolid, se somete su cadáver a un proceso muy bárbaro para nuestra época, pero que era normal en aquellos tiempos, que se llamaba la descarnación, que es que se quitaba toda la carne al cadáver y se dejaban solamente los huesos. Eso se descubrió con el análisis de los pocos residuos que quedan de Colón en su enterramiento en la Catedral de Sevilla. Y después ese esqueleto se machacaba en pedazos pequeños para hacer relicarios. Por eso, por ejemplo, San Luis de los Franceses y la Capilla Doméstica están llenos de relicarios con fragmentos mínimos de huesos obtenidas por el machaqueo de ese esqueleto que no podía defenderse, claro, evidentemente. Después de la Cartuja de Sevilla, en teoría los huesos de Colón, porque la carta de Carlos V se refiere que se trasladen los huesos de Colón de Valladolid a Sevilla, parece que pasan a la Catedral de Santo Domingo, que es donde él quería ser enterrado. Pero no existe digamos, un relato histórico fehaciente de ese traslado. Y el Carlos Serra Pinkman, el heredero de los Pinkman, de los propietarios de la Cartuja, en un libro muy interesante que publicó la Expo del 92, él afirma que Colón nunca salió de la Cartuja y que sigue enterrado allí. Porque, primero, todos los huesos son iguales. No se puede, sin ADN no se puede diferenciar un esqueleto de otro. Segundo, porque los cartujos eran sus amigos del alma, eran la gente que más lo apreciaba, que más lo valoraba y que lo consideraban un cartujo más. Cuando hicimos la restauración del pabellón real, Roberto Luna y yo, no se pudo terminar la restauración excavando el cementerio de frailes, que está situado debajo del gran claustro en el lateral de la iglesia. Yo y Carlos Serra pensábamos que gran parte, no todos, pero gran parte del esqueleto de Colón se puede encontrar todavía allí. Después de Santo Domingo, que le hicieron un monumento gigantesco, pasó a La Habana, cuando España se retiró, y de La Habana llegaron a Sevilla unos pequeños fragmentos, apenas 200 gramos, que han sido los que han permitido hacer un cierto análisis de ADN y que han demostrado sin ninguna duda que se descarnó, es decir, que se sometió a ese bárbaro proceso, bárbaro en nuestra, digamos, mentalidad actual, al primer almirante de la mar Océana, como se llamaba en la época. El libro de Carlos Serra Pinkman se llama Cristóbal Colón, sus estancias y enterramientos en la Cartuja de Sevilla. Y la última conferencia fue una que di en Utrecht, en Holanda, ahora llamada Países Bajos, que se llama Relaciones entre Flandes y la península ibérica en el siglo XVI. Flandes era un país
que incluía Bélgica, Holanda y Luxemburgo, más algunos condados alemanes, y que tuvo una relevancia enorme como centro de comercio de toda la Europa medieval y renacentista. Cuando nosotros estamos muy ligados a Holanda porque nuestros hijos viven allí y hacemos visitas frecuentes, y en esas visitas, una de esas visitas, pues nos surgió la posibilidad de dar esta conferencia en Utrecht. La conferencia empieza hablando de cómo cambia el eje cultural de España después de la conquista de Granada por los reyes católicos y del maravilloso arte musulmán que había sido predominante con el mudéjar. Hasta ese momento se pasa al arte de Flandes. Pero digamos, la fusión de las dos culturas es enorme, porque Flandes era para Castilla lo que Grecia fue para Roma. Tiene una fuente de conocimiento, de sabiduría y de cultura enorme. De ahí salieron grandes arquitecturas, salieron grandes pintores como el Bosco o Jan van Eyck, salieron grandes vidrieros que todavía se pueden ver en las catedrales y en las iglesias de Flandes, y salieron grandes azulejeros. Los azulejos de Delft vienen de una población holandesa llamada Delft, y que luego se copiaron por los azulejeros de Triana. Lo que es curioso de esta conferencia es que cuando terminó, se acercaron varios holandeses a la mesa y me dijeron: nada de esto nos han contado. Es completamente desconocida. Digo, bueno, la manipulación de la memoria, ¿no? O sea, se cuenta lo que conviene y lo que no conviene, pero durante 200 años la península ibérica y Flandes fuimos lo mismo, fuimos prácticamente un ámbito cultural homogéneo. El segundo bloque son las memorias de restauración, que son la Iglesia del Divino Salvador de Sevilla, con la cual estuve implicado casi 40 años, la Iglesia de San Luis de los Franceses y la Capilla Doméstica, que fueron muy, muy interesantes porque me mostraron que el barroco, a pesar de lo que dijeron los neoclásicos, es un arte narrativo, de alguna manera un arte visual muy potente, dedicado a gente que no sabía leer ni escribir y que solamente tenía los ojos para absorber el mensaje de la cristiandad. En el caso de San Luis, es una iglesia que es un homenaje a la orden jesuita y que de alguna manera de iglesia tiene poco, tiene muy pocos elementos iconográficos católicos. Lo que tiene es una enorme profusión de santos jesuitas y de reliquias. Y como está abierta, les recomiendo que vayan a verla porque es un edificio impresionante. Muchísimo más grande en apariencia de lo que es en realidad. Y por último, la iglesia de los Descalzos de Écija, que fue un encargo de la Consejería de Cultura de una iglesia maravillosa que estaba en ruina porque estaba apoyada en un edificio que se derribó para construir un conjunto de viviendas. Y ese cambio en la cimentación produjo unas lesiones tremendas. El edificio llevaba 30 años cerrado, estaba en unas condiciones prácticamente de ruina, y sin embargo era una auténtica epifanía de lo que los monjes entendían por el cielo. De una manera muy ingenua, era el final del rococó en Andalucía, el último grito del rococó, con angelitos de madera tallados de una manera muy tosca, tocando instrumentos, con un órgano a 4 caras absolutamente maravilloso, que también restauramos,
y cuya restauración me produjo unas satisfacciones enormes. Y en los grupos de los artículos solamente he aportado uno que me interesa, bueno, que me gusta mucho, que se llama Salvad el Galatea. Galatea fue el buque escuela anterior al Juan Sebastián Elcano, que estuvieron a punto de desguazarlo en el Ferrol, y que el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, formó una comisión de la que yo tuve parte para ir al almirante de la época a pedirle que nos regalara a la Junta de Andalucía el Galatea para restaurarlo y colocarlo aquí en la Torre del Oro. Es por eso que la portada del libro es un grabado del 19 en que se ve un velero como el Galatea, mucho más pequeño, claro, colocado en el muelle de la Torre del Oro. El Galatea es un barco fantástico, se consiguió traer aquí, estuvo en astillero mucho tiempo, abandonado completamente, hasta que por razones de micropolítica, de lo que aquí se entiende como la política, que no es más que un juego sucio y asqueroso, se lo regalaron a Glasgow, a Escocia. Se lo vendieron por una cantidad simbólica. Escocia lo restauró, ahora mismo se llama Glenley y está situado en el puerto de Glasgow. En fin, una de las oportunidades múltiples que esta ciudad ha perdido. El segundo bloque son 19 grupos de artículos. Algunos son únicos, como este del Galatea, pero, por ejemplo, Reales Atarazanas de Sevilla tiene 4 artículos. También muy crítico con todo el proceso en que un bien cultural se regala, entre comillas, a una entidad privada, sin ninguna razón, sin que lo justifique, sin ningún motivo. Se hace un concurso sobre un bien de interés cultural, que es una aberración absoluta, porque los bienes de interés cultural se restauran, no se transforman mediante un concurso de arquitectura. Es una locura. Y, por cierto, la elección del arquitecto también es un error, a mi entender. El tercer bloque son el cuarto bloque es la Real Casa de la Moneda, como ha dicho don José García Tapial, un tema que nos sigue afectando, nos sigue preocupando muchísimo, porque la actitud de los distintos ayuntamientos ha sido muy negativa con respecto a ese maravilloso conjunto arquitectónico y arqueológico, y sigue siéndolo. Después, algunos artículos sobre la iglesia de Santa Catalina y su, digamos, frustradísima restauración, hasta que al final se consiguió restaurar. Sobre la Torre Peli también hay varios artículos denunciando una torre absolutamente absurda, que no tiene ningún sentido, que en vez de una torre, un rascacielos, se podía haber hecho un rascasuelos, porque tenían suficiente terreno para construir un edificio de 4 o 5 plantas con la misma volumetría que la torre. La torre ya demostramos en su momento que era ilegal, que incumplía las leyes de patrimonio, digamos, los aspectos de protección del conjunto histórico, pero lo importante era hacer un rascacielos. Lo demás daba igual. Lo que antes he hablado de las administraciones, ¿quién vigila al vigilante? Entonces se unió una caja de ahorros sin escrúpulos y medio en quiebra, un alcalde megalómano y una oficina técnica que quería tener en su book, en su catálogo, a toda costa un rascacielos para estar entre los primeros de las licitaciones de proyectos. Evidentemente no lo conseguimos, ahí está, y bajo mi punto de vista es una grave lesión al paisaje histórico de Sevilla. Hay otro bloque que son grafitis y pintadas, que está encabezado por un artículo que se llama Pintad, pintad malditos, que está copiado de una película
de Sidney Pollack, que se llamaba Danzad malditos, denunciando la invasión enorme de pintadas, su absoluta intrascendencia y banalidad y el daño que hacen al conjunto histórico de Sevilla y a todos los propietarios de viviendas que los tenemos que sufrir. Hay otro bloque que son el estado de las redes de agua y alcantarillado en Sevilla. Históricamente, perdón, Sevilla está construida sobre un tel, es decir, una acumulación de residuos entre 3 y 5 metros de profundidad. Esos residuos han ido haciendo subir el nivel de la ciudad por las inundaciones del río, que cada vez la gente quería subir más para estar más a salvo de las riadas, y que evidentemente hasta la Corta de la Cartuja no desaparecieron. Yo recuerdo de pequeño las barcas por la Alameda de Hércules. Entonces, los cimientos de las casas, de los edificios, están fundados sobre escombro. Y ese escombro solamente se compacta con la presión, el mismo peso del edificio funciona como un postensado. Es decir, la primera ruina de la iglesia del Salvador se produjo porque se había hecho el edificio demasiado pronto. El edificio a los 5 años prácticamente ya estaban cubriendo las cubiertas, y entonces en una noche se vino abajo porque el suelo no aguantó, no había tenido tiempo suficiente para poderse compactar y resistir el peso de lo que tenían encima. El siguiente edificio, que es el actual templo, su construcción duró 30 años y evidentemente está sólido como una roca. Por eso el estado de las redes de agua y de alcantarillado es tan importante, porque cualquier cambio en las condiciones del suelo, de la humedad del suelo, puede producir muchos daños en las edificaciones, y más casos como arcillas expansivas también. Estamos en el lecho de un río, prácticamente Sevilla se construyó prácticamente de milagro. Otro artículo es La modernidad enloquecida, sobre las setas de la Encarnación, que es un proyecto que carece de utilitas. Como decía Vitruvio, los 3 elementos clave de la arquitectura son la firmitas, que es la duración, la utilitas, que es la utilidad, y la venustas, que es la belleza. Este carece de venustas y carece de utilitas, porque es un proyecto absolutamente inútil, hecho a la gloria del arquitecto que lo hizo y del alcalde que lo promovió. Otro conjunto de artículos es sobre la Casa de Murillo, que restauramos Rafael Manzano y yo en los años 70, tardíos, prácticamente en los 80, y que se iba a convertir en una casa de artista, como las hay muchísimas en Europa, y que ahora es una pura oficina de flamenco y que no tiene ningún sentido, porque nosotros pensábamos que fuera un centro de interpretación del barroco sevillano, es decir, que Velázquez, Murillo, Valdés Leal tuvieran un elemento clave de lectura y de información en esa casa, que es una casa preciosa, por cierto, en la que recuperamos un conjunto de azulejos muy valioso que se habían desmontado de la casa profesa de los jesuitas, la que se derribó en la calle La Araña. Otro artículo, parece que son 2 artículos, sobre Cervantes en la basura. Es uno de los pocos éxitos que hemos tenido como campaña de prensa. Y es
la eliminación de un buzón de basura que estaba justo debajo del monumento a Cervantes entre cárceles. No solamente el buzón, sino que aquello era un aparcamiento de motos, estaba absolutamente sucio, un vertedero tremendo. Eso conseguimos que el ayuntamiento se lo tomara en serio y que lo arreglara. Otro artículo que se adelantó a su tiempo, que lo estamos ahora padeciendo, son los centros históricos como soportes turísticos, en que ya se hablaba del arrasamiento que puede suponer el turismo masivo, que no solamente cambia las condiciones de vida de los habitantes de los centros históricos, sino que modifica su forma de vida, sus comercios tradicionales, que solamente ya venden cachivaches para los turistas, con iluminaciones desmedidas. La avenida, por ejemplo, es clarísimo, es un auténtico horror con H y doble R. A vueltas con el Museo de la Ciudad de Sevilla, habla de la necesidad de que esta ciudad, que tiene un pasado interesantísimo, importantísimo, y que ha sido prácticamente de todo, cuente con un centro de interpretación, como un museo, como tienen tantas otras ciudades en España y en Europa. Este es un intento que llevamos haciendo desde los años 80 y que nunca ha fructificado, porque realmente mis amigos extranjeros que vienen por aquí no entienden la ciudad, es decir, les parece un jeroglífico incomprensible. Tampoco saben que es la cuna del descubrimiento, tampoco saben que es la cuna de los grandes pintores Velázquez, Murillo, Valdés Leal, etcétera, Alonso Cano. En fin, que sigue siendo una asignatura pendiente de cualquier ayuntamiento el establecer un museo de la ciudad en que no solamente se hable de historia, sino que se hable de las hermandades, de las cofradías, de su papel vertebrador de la sociedad sevillana y de tantos otros temas que a todos nos interesan. En cuanto a la protección de la palmera, escribí un artículo que se llama «Cómo se genera un monstruo», Palmera 38. El caso de la palmera es un caso absolutamente surrealista, porque una vertiente, un lado de la palmera está declarado patrimonio histórico y el otro no, con lo cual es completamente demencial, no tiene ningún sentido, porque una calle es una calle y tiene dos fachadas, no una protegida y otra sin proteger. Otro artículo es, ¿está perdiendo población el centro histórico de Sevilla? Pues yo creo que sí, que los pisos turísticos, apartamentos y demás están expulsando a muchísima población, entre otras cosas porque se gana 5 veces más con un apartamento turístico que con un alquiler normal y corriente. Otro artículo es un elogio a nuestro viejo profesor Rafael Manzano, un arquitecto que ha sido múltiplemente vilipendiado en esta ciudad por la, entre comillas, modernidad, pero que siempre fue un extraordinario profesor y un maravilloso dibujante. Me acuerdo, y Juan lo puede testificar, un día que dibujó en la pizarra de la escuela Santa Sofía de Constantinopla completa, a escala, de memoria. La pena es que no teníamos cámaras en aquel momento y no pudimos recoger aquello, pero el dibujo no era solo un dibujo, era cómo funcionaba un edificio, cómo las bóvedas se compensaban los esfuerzos de unas con otras y cómo el edificio se mantenía en pie de alguna manera milagrosa. Sobre inundaciones y cimientos es otro artículo
que habla de eso, precisamente de la vulnerabilidad de los cimientos de la ciudad histórica ante las avenidas del río. Y Ciudad Vieja de Sevilla, columnas, soportales y adarves, en que se analiza cómo la trama urbana musulmana, hasta el siglo XIII, se transforma por los cristianos eliminando los adarves, que eran unos callejones muy estrechos que daban lugar a una pequeña plaza, por ejemplo, el pasaje Gandesa, donde había varias casas de la misma familia y que esos adarves se cerraban por la noche. Esos adarves, cuando desapareció la civilización hispano-musulmana, se transforman en casas. Y son esas casas mínimas que vemos en Sevilla, con fachadas de 3 y hasta 2 metros de ancho. Soportales, pues porque Sevilla fue una ciudad como Santiago, estaba llena de soportales. Todas las calles no quedan prácticamente más que en la calle Alemanes y la bodeguita del Salvador. Pero todas las calles en que se ven columnas en fachada de comercios o de viviendas fueron soportales que fueron absorbidos fraudulentamente por los propietarios de las casas, comiéndose el soportal para aumentar la edificabilidad de la casa. Y por último, los datos técnicos con respecto al libro. El libro ha sido publicado por la editorial Almuzara en su colección Mascarón de Proa. Consta de 381 páginas e innumerables ilustraciones, tanto fotográficas como planimétricas. Y mis agradecimientos a la editorial Almuzara y a su director Javier Barbero, a mis queridos amigos y colegas José García Tapiar y Juan Ruesga, a la Academia por su presentación, en especial a su presidente y a su secretario general, a todos mis colaboradores, algunos de ellos aquí presentes, y a Diario de Sevilla y a Juan Parejo, y también a la comercializadora de este libro, que es Botica de Lectores. Sin todos ellos, este libro no hubiera sido posible. Muchas gracias. Pues me toca poner fin a este interesantísimo acto en el que todos hemos asistido a la presentación del libro que acaba de editar don Fernando Mendoza Castel y que indiscutiblemente es un estudio que viene muy sopesado, que viene muy respaldado por las experiencias personales que durante años y años ha ido atesorando su autor. Yo estoy verdaderamente acorde con todo lo que ha expuesto sobre el incumplimiento de la legislación vigente y sobre todos aquellos problemas que conlleva el que se salte a la justicia, el que se quiera imponer un modernismo y un progresismo verdaderamente sin razón, sino por ideales muy ajenos a los que verdaderamente deben ser la motivación de todo este mundo artístico que nosotros los sevillanos llevamos en sangre de generación en generación. ¿Quién vio Sevilla? ¿Cómo está Sevilla después de los últimos y desafortunadas intervenciones que hemos tenido que padecer? Yo voy a ser muy escueto porque después de lo que hemos oído en este acto, la verdad es que uno se queda un poco sin palabras. Pero, lógicamente, deseo
resaltar una característica que apuntaba nuestro querido compañero don Juan Ruesga al decir que don Fernando Mendoza era un buen escritor. Y yo diría que no solo un buen escritor, sino también un magnífico orador, porque desde sus primeras palabras nos ha cautivado a todos. Hemos estado en suspense, hemos estado pendientes por los vericuetos que nos ha conducido a través de la ciudad islámica, de la ciudad renacentista, de la ciudad barroca y, desgraciadamente, de la sociedad, de la ciudad actual. Don Fernando, muchísimas gracias por tenerle entre nosotros, porque indiscutiblemente es un baluarte de la sesión de arquitectura de esta Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, que a través de los siglos se ha mantenido siendo casa de arte y de cultura. Nada más, felicitarle a todos, a don José García Tapial, por sus interesantísimas palabras, como he dicho antes, y, cómo no, a nuestro buen amigo Juan Ruesga, que ha sido el introductor de este acto que indiscutiblemente hemos saboreado y que hemos agradecido. Al hablar de agradecimientos, tengo que, por supuesto, agradecer a todos los presentes su asistencia y el respaldo, el calor humano que han dado con su asistencia a este acto, el que la presentación de este libro sea realmente un hecho importante en la Sevilla del primer cuarto del siglo XXI. Nada más, muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.